Aleluya. Bien, vamos a entrar a la porción de los profetas. Esta mañana estuvimos hablando de la parashá, de la porción. ¿Y cómo se llama la porción? ¿Cómo se llamaba la porción? Vayejel. Y la Haftará también es la misma Haftará, es decir, la porción de los profetas que hablan los profetas acerca de lo que leímos en la Torá. Todo está ahí en orden, todo está ahí estipulado. Y vamos a Primera de Reyes capítulo 7. Primera de Reyes capítulo 7. Vamos a leer allí en el nombre de nuestro Abacados. Que el Creador les bendiga, muchachos. Todopoderoso los guarde, les bendiga. Los que tengan que irse ahorita, el Todopoderoso les bendiga. Amén. Primera de Reyes capítulo 7, verso 40. Primer libro de Reyes, más conocido como Melahim, capítulo 7, desde el verso 40 hasta el 51 podemos hacer. Esto lo estuvimos leyendo acerca de lo que Salomón hizo al momento de hacer la casa, pero aquí él usó otras cosas muy diferentes. Irán hizo ceniceros, palas, cubetas de aspersorio. Con eso Irán completó todo el trabajo que él había hecho para el rey Shlomo o Salomón en la casa de Adonai. Las dos columnas, las dos molduras, los capiteles en la parte superior de las columnas, las dos redes que cubrían las dos molduras, de los capiteles encima y de las dos columnas, las 400 granadas para las dos redes, las dos hileras de granadas para cubrir las dos molduras en la parte superior y de las columnas. Aquí vemos algo interesante que nos muestra este otro templo. Resulta y pasa que el Mizcán sí representaba a Yahshua HaMashiach, cierto que sí, pero el que hizo Shlomo o Salomón no lo representaba porque ya ahí él había metido conceptos humanos en el diseño para hacer ese nuevo templo. Ya no iba idéntico como el que vio Moisés allá en lo alto, sino exactamente que vio, o más bien hizo otras cosas muy diferentes. Ya no había enfrente del Mizcán o a la entrada que nos muestra aquí nos mostraban 5 columnas, ¿cierto que sí? Nos mostraban 5 columnas. Ahora este personaje a la entrada de acá hace 2 columnas, pero la forma de la casa acá ya la cambia y prácticamente duplica todo lo que tiene que ver con esos materiales que estaban allí. Resulta y pasa que eso ya cambia, la forma ya no representa el cuerpo de Yahshua HaMashiach. Para los judíos, como ellos no tienen nada que ver con Mashiach, no quieren a Adonai Yuhei Bojei manifestado en la carne como es Yahshua, aleluya, ellos por lo tanto desprecian al creador Yuhei Bojei, y al despreciarlo automáticamente la sabiduría que ellos tienen es de aquí abajo, no la sabiduría que viene de Shamaín, de los cielos. Amén. Estos personajes dice la escritura, que para hacer este Mizcán, el Todopoderoso había usado ¿a quién? A Bezalel y a Oliad para poder hacer este lugar, y los llenó ¿de qué? De Jodmá. Aleluya. Jodmá, ¿qué es? Sabiduría de lo alto.
Aleluya. Pero hay algo que es más específico y fue lo que no tuvo Salomón. Y aquí tenemos otra palabra en hebreo que es tuanab. Esta palabra, la palabra tuanab, y esta palabra tiene que ver con el orden del Creador. Este orden, es decir, esa palabra tuaná está hablando acerca del orden, de la lógica divina. Ya el templo que estaba haciendo Salomón aquí con todos sus utensilios, ya no tenían las especificaciones que el Creador le había dado a Moshe en el monte, sino que duplica y hace ese lugar, ya hace un lugar de piedra, donde todo lo que mete allí lo duplica. Ya no coloca los dos ángeles que están aquí, sino que también hace otros dos más grandes y duplica en toda esta parte que la hizo prácticamente de material. Él duplica eso y por lo tanto él ya no usa el orden del Creador, sino exactamente su propia sabiduría humana. Él, para hacer esa casa, usó tecnología aún egipcia y tecnología de la que había en aquel entonces para poder hacer ese templo. Tanto así que el templo de Salomón se dice que tenía 2 columnas, 2 capiteles, y esas 2 columnas estaban llenas de arena. Que cuando alguien pisaba, había un lugar exclusivo dentro del templo que pisaba. Al momento de pisar, debajo de este lugar habían unas cadenas para esconder exactamente el arca que estaba aquí. Lo escondían y era llevada a una cámara secreta. Eso tenía esa estructura que Salomón había hecho. Por lo tanto, ese conocimiento íntimo con el Creador, que eso fue lo que se le dio a Oliad y a Bezalel. Y aquí tenemos otra palabra, la palabra Daab. Y esa palabra Daab es lo que se ha traducido como el conocimiento. Pero ese conocimiento es algo íntimo. ¿Cómo? Sí, algo íntimo. Cuando alguien tiene una intimidad con el Creador, escucha su voz y él le dice qué hacer. Que eso fue lo que pasó con Oliad. En Oliad pasó todo eso. El Creador le da una sabiduría, le enseña el orden de las cosas y también le da un conocimiento íntimo de cada detalle específico para hacer este Mishkan. Pero acá Salomón hace un lugar que ya no representa al Creador, sino exactamente representa sus convicciones y representan prácticamente lo que él quería hacer, algo pomposo, para que las demás personas pudieran ver alrededor, los reyes pudieran ver algo pomposo de aquel lugar. Entonces vemos aquí que exclusivamente lo que muestra la Escritura es que hay hombres que tienen sabiduría de aquí de la tierra, pero nada de la sabiduría del cielo. Y para uno conseguir sabiduría, la jodma, aleluya, la tuaná, que es, y también el conocimiento, la dad del cielo, se necesita algo íntimo. Y eso algo íntimo, esto es de tiempo. Para que tú tengas algo íntimo con el Creador, para que tú escuches la voz del Creador, necesitas también leer la Torá y necesitas también orar, necesitas meditar, necesitas pensar, necesitas estudiar a profundidad, como lo que estábamos haciendo esta mañana. Amén. ¿Por qué? Porque cuando uno hace eso y se va a la presencia del Creador y el Creador comienza a mostrarle del porqué de cada detalle, ¿por qué les mandó a que, por ejemplo, lo tebarú esh? O sea, no incendiarán con fuego. ¿Por qué? Porque va a haber el Shabbat. El Shabbat no se trabaja de tal magnitud que te absorba todo el tiempo para que tú no estés allí todo el tiempo trabajando, sino que estés en la presencia del Creador el día de Shabbat.
Si alguno quiere cocinar el viernes está bien, pero caliente su comidita porque no es malo. Amén. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, aquí la Jotma que nos muestra el texto, y vamos a seguir leyendo, viene de lo alto. ¿Cuántos quieren Jotma de lo alto? Aleluya, ese conocimiento de lo alto. Así que todo ese cenicero, todo era fundido. Dice el verso 46, el rey lo fundió en los planos del Jardín, en la tierra arcillosa de Sucot y Sartán. Es decir, que para poder hacer todo esto que estaba aquí, tuvo que irse al río Jardín, donde había mucha arcilla. Ahí hizo exactamente la moldura y pudo haber echado allí todo lo que tenía que ver con el derretimiento, porque hubo derretimiento de materiales también para poder hacer este lugar, porque en este lugar también había muchas cosas de oro, de plata, de cobre, que se tenían que también hacer en el templo de Salomón. Y estábamos analizando en el día de ayer, allá casi diagonal, al frente de donde nosotros vivimos, están haciendo las torres aquellas que están allá, las torres grandísimas. Y eso desde las 7 de la mañana, pam, pim, pam, 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 pim, pam, pam, dándole a los con las porras, cinceles y todo eso para poder armar. Resulta y pasa que cuando Salomón armó esto, no se oyó ni un martillo. Wow. ¿Por qué? Porque realmente él lo que quería hacer exactamente era que traer todo ya cortado, todo para poderlo armar acá. Y eso tiene mucho que ver también, ese silencio de armar ese lugar. Aunque él lo hizo en su conocimiento, el creador a veces toma las cosas humanas para darnos un mensaje. Ese silencio que hubo al momento de armarse el templo, en este tiempo también se está armando ese Mishkan, ese templo de Yahshua HaMashiach, y no se está haciendo bulla. Amén. Cuando venga Yahshua HaMashiach por su pueblo, la gente no se va a dar cuenta, por la razón que todo estará en silencio. La escritura dice que será como en los días de Noé, en el sentido de que la gente no estará percibida cuando va a venir él, sino que dice que estarán algunos comiendo, otros bebiendo, otros casándose, dándose en casamiento, hasta que, como dice la escritura ahí, hasta que vino el diluvio y se los arrasó a todos. Así también será la venida, ¿de quién? De Yahshua HaMashiach. Cuando Yahshua HaMashiach venga, todo va a estar así, es normal. Y la gente cree que va a haber una gran tribulación y por eso algunos están asustados. No, el pueblo no está asustado. El pueblo de Israel no está asustado. El verdadero remanente de Adonai Yuhei no está asustado. Amén, amén. ¿Por qué no estamos asustados, hombre? Porque Él prometió estar con nosotros en las buenas y en las malas. Él prometió y Él dijo, no se preocupen lo que van a decir en aquella hora. Si posiblemente los echen a la cárcel, no se preocupen. Yo estoy allá con ustedes. Y algunos de ustedes, algunos van a sufrir las consecuencias de estar 10 días presos. Así dice Apocalipsis. Entonces, miremos aquí que lo que ellos hicieron, todo eso tenía que ver con la hechura de ese Mishkan. Entonces dice las tazas, la menorot y en fin, todo eso para resumirlo, hicieron cosas más exageradas, más grandes, de tal forma que lo metieron allí. Lo único que pudieron meter ahí fue el arca, que sí, ya todavía el arca la tenían. Pero después, antes de que Babilonia llegara a llevarse algunas cosas, el arca ya había sido llevada a otro lugar. La hemos leído, ¿cierto que sí? Eso está en los libros de los Macabeos y también está en el libro de Jeremías, capítulo 53, la terminación donde Jeremías esconde el arca. ¿Por qué? Cuando usted lee todo el libro de Jeremías, es un libro que le muestra la condición del pueblo y que durante cuántos años estuvo caminando, o más bien profetizando en el pueblo. ¿Cuántos años profetizó Jeremías? ¿20 y cuántos años? 23 años predicando la palabra. Y él predicó a pie pelado, descalzo, y le decía a la gente, así es que están ustedes,
delante de la presencia del Creador. Y aún esa forma de enseñar la palabra, a ellos no les gustaba mucho, porque Jeremías era uno de los que le decía las cosas tal como Adonai se los había dicho. Pero a ellos no les gustó porque les hablaba muy fuerte. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 22, que eso también lo hemos leído. Y ya vamos más adelantado. Lucas capítulo 22. ¿Encontraron? Vamos ahí con el otro micrófono para que me ayuden también. Lucas capítulo 22. Desde el 47. Desde el verso 47. Yeshua dice acá, secuestrado por mercenario. Oiga. El 47, 23, 47 dice así: estaba todavía hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12. Se acercó a Yeshua para darle un beso, y Yeshua le dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Siga. ¿Hasta dónde? Los discípulos comprendieron lo que iba a pasar y preguntaron a Yeshua: ¿Adón, sacamos la espada? Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Yeshua le dijo: basta. Y tocando la oreja, el hombre lo sanó. Después Yeshua habló a los que habían venido a tomarlo preso. Jefe de los sacerdotes de la policía del templo y de los judíos le dijo: ¿soy un bandido para que hayan salido armados de espada y palos? Yo estaba día a día con ustedes en el templo. Oiga. Y no me detuvieron. Oiga. Pero ahora que dormían las tinieblas, les toca su turno. ¿Hasta el 53? Yeshua procesado ante las autoridades. Hasta el 53 ya. Sí, hasta ahí. Ok. Entonces, ¿por qué vinieron esa rebelión con garrotes, con espada y con todo eso? ¿Por qué vino todo ese poco gente? ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que vinieron ellos a llevarse a Yahshua HaMashiach? Porque cuando vino el que representaba esto, fue un hombre. ¿Sí o no? Y resulta y pasa que ellos no sabían que este lugar, el Mizcán, representaba a un hombre. Y era nada más y nada menos que Yud, Hei, Bat, Shin y Ayim. Amén. Yeshua de Nazaret. Y cuando vinieron a él, vinieron con garrotes, con palo, con espada, a prenderlo, porque no supieron que este templo, o más bien el Mizcán, vamos a colocarle aquí Mizcán, más conocido como tabernáculo, sí, porque no está, pero en la versión dicen tabernáculo, ¿no? Por las versiones. Entonces, ellos no sabían que esto representaba nada más y nada menos que a un hombre llamado Yahshua HaMashiach. Y por eso vinieron con garrotes, con palo, a matarlo. Tanto así que uno de sus compañeros, el más cercano, le dio un besito, ¿sí o no? Y lo vendió. ¿Por qué? Porque ni él lo conocía. Y como dice la canción, Judas andaba con Jesús, ¿sí o no? Con Jesús dice la bendición. Andaba Yeshua con ellos y Yehudá andaba con Yeshua, pero no era de Yeshua, ni lo conocía tampoco. Porque si lo hubiera conocido, entonces ellos hubieran dicho: es que el Mizcán pasado, el Mizcán que hizo Moisés representaba a Yahshua HaMashiach. Entonces él es el verdadero Mizcán. Entonces, ¿qué es del templo que hizo Salomón? Por eso el Ruach HaKodesh que estaba en los discípulos. Y vamos al capítulo 7. Vamos a salirnos del esquema que tenemos acá. Capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Aleluya.
No sé si lo tenemos ahí, no lo tenemos. Hechos. Estas son palabras para mostrar la sabiduría del Creador. Yo tengo después te lo muestro, tranquilo, con más profundidad. Esas son palabras como tal. Jodma, Tuaná, Dab. Sí, no me preocupe, yo te la muestro con más tranquilidad. Entonces aquí tenemos, decíamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo ¿qué? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Aquí él les narra, y en la versión dice que era Esteban. No, parece que sí, el nombre de Esteban. Su nombre original es Sefanyá. Ese Sefanyá, conocido como Esteban, él les hace el recuento como lo agarran en el capítulo 6. En el capítulo 6, verso 8, dice que él estaba lleno del Ruach HaKodesh y hacía milagros entre el pueblo. Sin embargo, algunos Yehudim del pueblo de Sirene se pusieron a discutir con él junto con otros Yehudim de la ciudad de Alejandría que pertenecían a la sinagoga de los hombres libres. También discutieron con Sefanyá otros que venían de la región de Cilicia y de la provincia de Asia, pero no podían resistir contra la sabiduría. ¿Contra la qué? Contra la Jodma. ¿Contra la Jodma de quién? De este hombre, la Jodma que había venido del Creador. Y él sí sabía, ese Tuaná, él sí sabía ese orden, cómo habían sido las cosas, y que lo que había aquí en el Mishkan representaba a Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces, como él sí tenía el Ruach de Adonai, por el cual hablaba, de modo que persuadieron algunos hombres a alegar y le dijeron, le hemos oído hablar blasfemia contra Moisés y contra Elohim. Creo que en la versión creo que dice, hemos oído hablar acerca de las cosas sagradas o de este templo. Creo que dice la versión. Entonces, no que él estaba hablando, Sefanyá o Esteban no estaba hablando mal de este lugar, sino que él sí tenía el Tuaná, es decir, el orden del Creador, y él sí sabía que el templo que había hecho Salomón no era exclusivo, las medidas no representaban a ese que vino. Por eso Yahshua HaMashiach una vez más demuestra el texto, aleluya, los textos que estamos hablando, de acuerdo a lo que venimos hablando, demuestran exactamente que él no entró ahí, a esa casa, diciendo mi casa es casa de oración. Esto no representaba a él. Entonces hay muchos textos que fueron agregados para dar a conocer que Yahshua HaMashiach tenía un celo vivo por esas 4 paredes que estaban allí. Entonces, por lo tanto, la gente cree que de esa manera, yendo a un lugar, yendo a un templo, es que la gente va a ser santificada. Entonces, Sefanyá o Esteban estaba hablando y decía, el orden es que yo vine a predicar a uno del cual había hablado Moisés. Y si usted se lee desde el capítulo 6, desde el verso 8 en adelante, de Hechos de los Apóstoles, hasta el capítulo 7, se va a dar cuenta que a lo último él viene hablando y diciendo, porque hemos oído decir que Yahshua de Nazaret destruirá este lugar, y sigue hablando, porque ellos estaban hablando el capítulo 7. Él comienza a redactarle desde Abraham, desde el llamamiento de la Mesopotamia y todo eso cuando vivía en Harán, y cuando el Creador le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela en la tierra que yo te mostraré. Y comenzó desde esa escritura a mostrarle, y también le dijo todo lo que había dado. También pasó por toda la historia de los hijos de Jacob con el mismo Jacob. Comienza a decir cuando ellos fueron a Egipto, cuando salieron, cuando se hizo el Mishkan. Comienza a redactarle todo esto. Aleluya. Y más adelante, en el verso
aproximadamente le habló a Moisés, lo levantó para que sacara el pueblo. Y aquí él está diciendo, nuestros padres tuvieron el Mizcán del testimonio en el desierto. Fue hecho tal como Adonai Yuhei Bajei, quien habló como Moshe ordenó que se hiciese. Es decir, este lugar fue tal como Adonai dijo que se hiciese. Un lugar diferente, ¿por qué? Porque ese lugar sí representaba a Yahshua HaMashiach. Entonces ese David que quitó esto, porque este Mizcán de las cortinas las quitó fue David. Y le dijo a Salomón, hijo, ahora tú vas a hacer un templo donde vas a sacar de aquí, vas a sacar el arca y la vas a meter acá. Ya esto no representaba a Yahshua HaMashiach. Ya esto representaba, esas murallas representaban ya los conceptos que aún entre medio de tanto concepto, el Arob, es decir, la presencia de Yahshua iba a estar allí. Hoy hay conceptos aquí. Hoy hay conceptos aquí, no solamente aquí, sino en cualquier parte, porque hay muchos predicando la palabra, pero tienen conceptos, tienen murallas. Y ellos dicen, de aquí nadie me mueve, lo que yo creo es así, punto, aunque el hermano diga otra cosa. Porque tienen conceptos, tienen murallas. Y aún así la presencia del Creador se mueve allí. Porque eso es lo que estaba pasando. Y ellos dijeron, y él les dijo, nuestros padres tuvieron el Mizcán del testimonio en el desierto y fue hecho tal como Adonai, quien habló, como Moshe ordenó que se hiciese conforme al modelo que Moshe había visto. Luego nuestros padres, quienes habían recibido, lo trajeron con Yehoshua, y cuando tomaron posesión de la tierra que habitaba en las naciones que Adonai echó delante de ellos, así fue hasta los días de David. ¿Hasta los días de quién? De David. Hasta los días de David estuvo ese lugar de las cortinas. ¿Por qué? Porque iba a venir uno que era el verdadero Yediyah, el verdadero quien iba a hacer el verdadero templo, y era Yahshua HaMashiach. En otras palabras, en el nombre de Salomón, este nombre Salomón fue el que le dio David. Pero el Creador mandó a decirle a David que su nombre no sería Salomón sino Yediyah. Y ese Yediyah significa el amado. Aleluya. Otra cosa que tenemos, que cuando Yahshua HaMashiach se estaba sumergiendo, que dice la escritura que salió una voz de Shamaín y dijo, este es mi Yediyah, este es mi amado, hijo amado. Amén. Entonces el verdadero Yediyah era el templo que era Yahshua HaMashiach. ¿Están entendiendo? Entonces, por lo tanto, el Mizcán sí representaba a Yahshua, pero el que había hecho Salomón ya no representaba nada de Yahshua, sino exactamente los conceptos humanos. No tenía la Toaná, no tenía el orden del Creador, sino el orden de ese David, que tuvo muchas mujeres, y de Salomón, que tuvo 1000. ¿Sí o no? Tenía edad, tenía conocimiento, pero que ese conocimiento él lo usó ¿para qué? Para hacer el mal. ¿Sí o no? Y a eso se le llama, ¿cómo? Se le llama Mahal. ¿Y qué significa Mahal? Mahal significa tomar lo sagrado, tomar lo que es puro, tomar el conocimiento del Creador para su propio beneficio. ¿Usted sabe cuánto de sabiduría apenas ver la muchacha Salomón le tiraba un piropo? Tan, y ay, sí. ¿Ah? Claro. Y usó tantas cosas, la sabiduría que él usó fue para hacer construcciones. Y así, de esa manera, tuvo el pueblo durante tanto tiempo, 40 años, los fue construyendo. Y no los hizo volver a la Torah, eso lo dice la Escritura. Tanto así que en el tiempo de Salomón, Israel se llenó de ídolos paganos. Y ahí vino la ruptura a través de su hijo Jeroboam, y por eso se abre la tribu del norte y la tribu del sur por el pecado que hizo ¿quién? Que hizo Salomón.
Es decir, que cuando alguien tiene un concepto humano, puede ser arrebatado, puede ser aislado a un lado. Judá fue aislado a un lado, Israel fue aislado a otro lado. ¿Por qué? Porque comenzaron a hacer conceptos y comenzando con ese templo, comenzando con ese lugar que para algunos era sagrado, pero que este hombre, Sefanyá, o más conocido en la versión como Esteban, sí tenía el orden bíblico, tenía la Tuaná, el orden del Creador. Aleluya, bendito es su nombre. Entonces vemos aquí que él sigue diciendo, él disfrutó del favor de Adonai, hablando de David, y pidió si podía proveer un hogar para Elohim, el Elohim de Jacob. Y Salomón sí le construyó una casa, Fue Salomón que le construyó esta casa. Pero ya esto no representaba a esto. Por eso, estar en un templo, en un lugar, es la representación de Yahshua Mashiach. Hoy nosotros no hacemos templo, estamos en las casas. Estamos aquí en la casa. Amén. Cuando no quepamos aquí y hay otro líder, con mucho gusto, y está por allá más cerquita, lidera allá, hermano. Porque ese es el orden bíblico. Amén. Entonces, eso es lo que muestra en la escritura. Entonces Salomón le hizo una casa, pero Gedeón, para que les quede claro, mire cómo dice, este que sí tenía el orden bíblico, dijo, pero Gedeón, el Todopoderoso, no vive en lugares hechos por manos, como dice el profeta. ¿Cómo le quedó el ojo? No vive, no está. Esto no lo representa. No vive, no está. El cielo es mi trono. Eso lo dice Isaías 60 y ¿qué? 61 o 66.1. 66.1, sí, 66.1. Entonces el cielo es mi trono, dice Adonai. El majón, dice Adonai. Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me podrían construir ustedes? ¿Qué clase de lugar me podrían idear para mi reposo? Entonces por eso, ¿qué clase de casa? Y esa clase de casa que le hizo Salomón, él creía que representaba al Creador allí. Por eso la oración que él hizo ahí cuando estaba, él decía, si todos oran hacia ese lugar, si todos vienen y buscan hacia este lugar, si alguien está enfermo, si alguien viene acá al templo, entonces tú le vas a escuchar, entonces tú le vas a oír. Claro, como lo que habían era puro muñeco por todos lados. Entonces el Creador le dijo, bueno, está bien, te voy a aceptar que vengan acá a ese lugar. Pero eso no era la idea inicial del Creador. Por eso se le presenta a una mujer mezclada. Aleluya. ¿A quién se le presentó? A la mujer de Shonrón, la mujer samaritana. Y le dijo, créeme mujer, porque ella le dijo, es que judío y samaritano no se tratan entre sí, pero él le dijo, créeme mujer, que la hora viene, y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a Abad, sino que lo harán en todo lugar. ¿Cómo así? O sea, que no hay que ir a ese lugar. No lo necesitas. Aleluya. En tu casa puedes adorar al Creador. Pero claro, hubieron unos sinvergüenza que todavía siguieron con la misma función de ese templo. Por eso en la carta de Pablo a la Odisea, que no la metieron y que está por allí, Pablo dice, tumben ese templo, le dice a los de la Odisea. Porque el Elohim que hizo el cielo y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. Él no necesita un templo. Así que la idea de hacer un templo para reunirse automáticamente ¿qué? Aniquilada. No se concibe en la mente de Adonai que haya un templo físico para adorarlo, sino que en todo lugar, y que se adorara ¿dónde? En las casas. Porque así quedó establecido. Amén. Porque ya este lugar o un templo no lo representaba a él como el Todopoderoso. Si alguien no sabe eso, entonces, por eso es que no entiende lo que Sefanyá está diciendo por el Ruach HaKodesh acá. ¿Qué clase de casa le iban a componer a él? ¿Qué iban a hacerle? O idearle un lugar de reposo. Y entonces él sigue diciendo, no fui yo, dice Adonai, quien hizo todas las cosas. Y Sefanyá le da duro y le dice, pueblo de dura cerviz, de corazón que incircuncisos. Cuando alguien es incircunciso en el corazón, no atiende a lo que dice el texto.
sino que le gusta más bien la enseñanza de los grandes rabinos, que aunque hablen bonito y lindo y sí, y aparentemente son palabras que te llegan y como que quedan como plasmadas ahí, agarradas, y le meten hasta candado y botan la llave para que nadie llegue allí. ¿Sí o no? Entonces esas ideas están plasmadas en algunos corazones. Por eso él le dice, ustedes son ¿qué? Incircuncisos de corazón. Ojalá en esta hora no haya alguien incircunciso. Amén. Aleluya. Que todos estemos circuncidados, porque cuando alguien está circuncidado, entonces comprende que todo esto, que era representación, esto físico representaba al que ha de venir. ¿Sí o no? Aleluya. Entonces, pueblo de dura cerviz, con corazones incircuncisos, constantemente se oponen al Ruach HaKodesh. ¿Cuándo usted se opone al Ruach HaKodesh? Cuando no le da la gana aceptar lo que dice la Torá, sino que hace lo que usted quiera. Eso es oponerse al Ruach HaKodesh. ¿Sabe quiénes se opusieron al Ruach HaKodesh? Estamos llegando, como le decía, en la parashá pasada, que estamos entrando como un embudo. ¿Sabe por qué? Porque aquí es que se sabe, aquí exactamente, estando en Shabbat, se sabe quién es el que es y quién no es el que va a permanecer. El que es de Yahshua se mantiene firme. Amén. Aunque te mueras en el desierto, aleluya, ahí en ese desierto estás creyendo en Yahshua HaMashiach, que tú le crees a su palabra. Amén. Pero algunos van a morir de otra manera, porque no van a llegar a la tierra prometida, sino exactamente que van a morir en el desierto de una forma terrible, como fue que murió ¿quién? ¿Quiénes fueron los que murieron terriblemente en el desierto? Natán, Coré y Abirán. Ellos murieron, que los tragó la tierra. ¿Sí o no? Que a ti y a mí no nos trague la tierra, sino que le hagamos caso a Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Y que podamos llegar a la tierra prometida, porque la tierra prometida es ¿quién? Nada más y nada menos que Yahshua HaMashiach. Aleluya. Amén. Bendito es su nombre. Amén. Entonces les dice, ustedes son un pueblo incircunciso, ustedes constantemente se oponen al Ruach HaKodesh. Ojalá aquí eso no lo hay aquí, eso hay en España, por ahí. Aquí en Cali eso no lo hay. Se oponen al Ruach HaKodesh ustedes. Hacen las mismas cosas que hicieron sus padres, a los cuales los profetas, o a cuáles de los profetas sus padres no persiguieron y mataron a los que les anunciaron de antemano la venida del Sadid. Ahora se han convertido en traicioneros y asesinos de él. Ustedes que reciben la Torá como entregada por Malachim, pero no la guardan. Es decir, que él terminó todo el discurso mostrándole en un hombre. ¿Me está entendiendo? Él terminó el discurso diciendo, ustedes persiguieron y mataron, y se les anunció de antemano la venida del Sadid. ¿La venida de quién? De Yahshua HaMashiach. Y ustedes no aceptaron, no creyeron. Aleluya, el llamado, la verdadera palabra. Y por eso, y dice que ustedes que reciben la Torá como entregada por Malachim, pero que no la guardan, al oír estas cosas, ellos se sintieron como si le hubiera punzado el corazón y rechinaban sus dientes contra él. Sé que en esta mañana, hoy, esta palabra no ha calado en algunos, pero no importa. Y quizá de pronto los dientes están así rechinándose por dentro, pero no importa. Pero lleno del Ruach HaKodesh, alzó la mirada al cielo y dijo, veo la Shekinah de Adonai. Aleluya. Veo a Adonai. Y aquí hay algo interesante, porque en las versiones antiguas, yo leía un libro y, bueno, al menos aquí dejaron alguna cosita diferente. Hay algo suprimido, pero vamos a ver aquí, creo que aquí aparece otra cosita distinta. Capítulo 7, porque cuando él está allí, dice que estaba lleno del Ruach HaKodesh y alzó su mirada al Shamaín y dice, veo la cabot de Yahshua, veo que ha salido un alma de Yehudá
es decir, la Codés de la tribu de Yehudá, la hija de Jehoiaquín, portando un vestido de violeta, púrpura y sin error K2 y más que K2. Por eso la Iglesia Católica dice, es que María está en el cielo. ¿Sí o no? Entonces cuando Esteban ve eso, porque eso lo quitaron, esa parte sí la quitaron, porque eso sí estaba y en los textos antiguos aparece. Dice, es decir, la K2, la hija de Jehoiaquín, portando un vestido de violeta, púrpura y sin error K2 y más que K2. De ella procede el Shed, el cordero, Kadosh, es decir, el Barenash Elohim, el cuerpo de Elohim, manso, humilde, sin maldad ni malicia, y que no conoce el pecado. Y a su izquierda hay como un león. Pero en la versión dice, no, veo a Jesús sentado a un lado y al Padre al otro. ¿Sí o no? Ahí hay dos. Claro, y cuando usted lo lee así. Pero resulta y pasa que ahí ese texto lo quitaron. Entonces está diciendo, aleluya, de ella procede, dijo el Shed, el cordero, es decir, el Barenash Elohim, el cuerpo de Elohim, manso, humilde, sin mancha ni malicia, y que no conoce el pecado, y en su izquierda hay como un león, porque Yahshua HaMashiach representaba y era el león de la tribu de Judá. Aleluya. Esta es la Dabar de la Torá, de su majestad grande y terrible, y bien señalada, contra la que se lanzan todas las fieras, es decir, ustedes, Yehudim, que han visto al Barenash Elohim, el cuerpo de Elohim, que toma un aspecto humilde, más todos como fieras salvajes se lanzaron contra él. Por eso acá cuando vinieron con espadas y vinieron con palos y se lanzaron contra él para matarlo porque no lo conocían, ¿sí o no? Y ustedes vinieron y le dijeron y diciendo, Hatzebele, ponlo en el madero como señal, sea su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. El Shed, el cordero, los venció. Aleluya. Dijo Yosef, es decir, el Barenash Elohim se levantó de entre los muertos, ese de quien ustedes se acordaron solo para hacerles el mal. Y esa partecita exactamente está en el testamento de Yosef, donde Yosef veía eso, porque el pueblo de Israel ya sabía, en los escritos del pueblo de Israel ya se sabía exactamente que iba a venir el cuerpo de Elohim, que iba a venir en forma de cordero, aleluya, y que se levantaría de entre los muertos, de ese quien ustedes se acordaron solo para hacerle el mal. A Yahshua HaMashiach le hacían solamente el mal, porque él se levantaba en contra de todas las cosas que los rabinos le habían enseñado. Por eso cuando tú y yo hablamos acerca de las bendiciones de Yahshua HaMashiach, de la predicación de lo verdadero, de la Torá, los demás nos miran feo. ¿Sí o no? Y nos dicen, tú estás loco, se te metió un demonio, ¿ah? Estás endemoniado, estás solo, estás lejos. Te fuiste, te caíste de la gracia y ahora estás en la ley. Ahora te volviste hacia atrás. Eso nos dicen a nosotros. Pero ahora nosotros sabemos exactamente que nuestro Creador nos sostiene. Y dice, pero Él los hizo perecer pisoteándolos. Es decir, los repartirá como siervo entre los collín, y serán pisoteados hasta la hora final de su tierra. Por eso exactamente los judíos fueron sacados de ahí, y Yahshua HaMashiach dijo, no quedará piedra sobre piedra, de ese lugar no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo eso fue derribado exactamente a la venida de Yahshua HaMashiach por segunda vez, porque quedaban 18 años para la destrucción de todo eso. Para usted poder entender eso tiene que ver las enseñanzas pasadas. Hay una enseñanza que dicen, ya vino Yahshua. Ahí están todas las citas bíblicas, para que usted se dé cuenta exactamente que Yahshua dijo, algunos de los que están aquí están mirando ese templo, está lindo, ahí está, tiene partes, piedras incrustadas, lindos, todas esas cosas, pero no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué exactamente ese lugar iba a ser derribado? Porque eso no le representaba a él. Por eso esa parte donde colocaron, no, que él entró allí, tumbó la mesa a los cambistas y echó a los que vendían palomas y esto y lo otro, eso nunca pasó. Eso lo metió Roma ahí para hacerle creer a la gente que hay que adorar al Creador en un templo. Él no necesita un templo. Amén, amén. Aleluya. Amén. Por eso, como siempre he dicho, les regalo todos mis bienes y encuentren en la Escritura que los discípulos hicieron templo.
Ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque no, y tenía mucho tiempo para hacer templo. Es más, que a la terminación de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 30 o 28-30, vamos a leerlo aquí, vamos a ver cómo dice esta versión. Saúl permaneció 2 años en una casa alquilada, como esta, como aquí estamos, por su propia costa, a sí mismo, y continuó recibiendo a todos los que querían verle, abiertamente y sin obstáculos. Sin obstáculo alguno, proclamaba el reino de Elohim y enseñaba acerca de Yahshua HaMashiach, nuestro Adonai. ¿Sí ve? Entonces, Saúl alquiló una casa y todos los que llegaban ahí escuchaban la palabra, que eso es lo natural. Alquilar una casa. No cabemos aquí porque estamos muy apretados. Si es posible, busquemos una casa más grande o pongamos otro líder también, porque la idea no es que un solo personaje enseñe, porque en la escritura también dice que el que anhela ser un cuidador, buena obra desea. ¿Alguien de los que está aquí desea cuidar la obra del Creador en algún momento de la vida? Llevar este mensaje así como lo hago yo. ¿Sí lo quieren hacer? ¿Sí? Ay, mi madre, agárrate. Eso es sabroso, eso es rico. Aleluya. Entonces mira que el que anhela cuidar la obra, buena obra desea. Aleluya. Vamos a seguir leyendo otro texto. Bendito el nombre de nuestro Creador. Entonces si vemos que ahí hay otra cosa interesante. Ahí vamos a 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9, desde el verso 1 en adelante. No hay realmente necesidad que escriba acerca de esta ofrenda para el pueblo de Adonai. Mire cómo Pablo les enseñaba aquí a los de Corinto. No hay realmente necesidad de que se escriba acerca de esta ofrenda para el pueblo de Adonai. Sé lo ansioso que ustedes están, y me jacto entre los macedonios. Les digo, Acaya ha estado lista desde el año pasado, y fue el celo de ustedes el que zarandeó a la mayoría de ellos. Pero ahora enviamos a los hermanos para que nuestra jactancia por ustedes en este asunto no sea probada u hueca, para que estén listos como yo dije que estarían. ¿Qué relación tiene esta lectura con lo que estamos leyendo? Resulta y pasa que los hermanos de Acaya, los hermanos de Corinto, los hermanos de Macedonia, ellos querían aportar para la obra. Querían dar de tal forma para que los predicadores fueran a llevar el mensaje, no importando. Algunos decían, no, yo tengo mi trabajo aquí, pero yo tengo economía, te voy a dar economía para que tú puedas llevar el mensaje. Y qué hermoso, ¿verdad? Que haya gente que ponga todo lo que el Creador le ha dado a disposición. Y ellos ponían lo que podían dar, como aquellos cuando se hizo el Mizcán. Dice que Moisés le dijo, ya no traigan más. ¿Sí o no? Digo, no traigan más porque es mucho, aguanten. Y Pablo le decía, yo sé que tienen también celo, pero hay otros hermanos por allá que están como en orden. Aguanten ahí. Yo no quiero recibir tanto para que digan, no, es que nosotros fuimos los que alimentamos a Pablo en el ministerio. No. Que yo anuncie gratuitamente el mensaje, dice Pablo. Así que lo hizo gratuitamente, llevó el mensaje sin recibir nada a cambio. Algunos daban ofrenda, le daban ropa, le daban lo que él necesitaba, pero él decía, bueno, yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir, ¿qué? En escasez. He vivido con buena cosa, pero también he vivido en escasez. Pero eso no quiere decir que uno cuando está en escasez no tenga el Creador. Si usted no tiene zapato, o si el zapato que usted tiene un hueco abajo. Yo demoré así con zapatos bastante. Y yo oraba, y cuando iba a las iglesias, a veces demoré mucho tiempo con zapatos rotos. Y yo oraba y colocaba los pies hacia la pared para que nadie viera el huecón que tenía debajo el talón. A mí me pasó eso muchas veces. Pero mire que el Creador es bueno con nosotros, amén. Que no solamente nos ha regalado un par de zapatos, sino que nos puede regalar más, porque Él es el dueño de todo, ¿sí o no? Entonces tenemos a uno que todo lo probó,
entonces él les decía, ellos quieren ayudarnos, los de Macedonia. Dice, porque si algunos de Macedonia fueran a venir conmigo y los encontraron desprevenidos, seríamos humillados, por no decir vosotros de esta confianza, pues pensé que era necesario exhortar a estos hermanos a ir a ustedes antes que yo, y que preparen con suficiente tiempo su regalo prometido. De esta forma estará listo cuando yo llegue, y será un regalo sincero y no algo obtenido por medio de presión. Mientras que acá en Jerusalén, escuche bien, desde el año 66 que ellos quedaron libres, ellos tenían 3 años y medio exactamente de una gran tribulación que ellos tuvieron después del 66. En ese tiempo, ellos que quedaron libres en el 66 quedaron libres de Roma, pero para ellos hubo un momento de quietud, de que Roma ya no estaba encima de ellos, y ellos en los 3 años y medio fueron 3 años y medio de paz. Comenzó la gran tribulación para ellos en el año 70 para adelante, hasta el año 73, cuando fue la destrucción de este lugar, y una gran tribulación cual nunca la hubo, que eso es lo que relata Mateo capítulo 24. Eso lo vivieron exactamente desde el año 70, cuando ustedes vean rodeado a Jerusalén, cuando ustedes vean este lugar que está rodeado, huyan y no vuelvan. Eso pasó con ellos. Y en medio de toda esa angustia, los discípulos estaban predicando la palabra, y algunos no tenían para comer, pero otras regiones que estaban lejos de Jerusalén mantenían y mandaban ofrenda para aquellos que estaban allí en ese lugar. Porque en medio de toda esa persecución que les hizo Roma desde el año 70, porque ellos querían coger el control de Jerusalén, ahora viene alguien poderoso y grande y único, y se lo dijo por sueño a un pagano. Le dijo, en un momento determinado va a haber una piedra que va a ser cortada de arriba, aleluya, y va a llegar y va a destruir, aleluya, va a destruir el barro, y va a destruir ese barro mezclado con hierro. En ese momento, Roma, que representaba el hierro, estaba mezclado ¿con quién? Con Jerusalén, porque ellos eran los que mantenían todo el Cohen Hagadol, todos los levitas eran puestos por Roma. Era una mezcla de barro con hierro. Pero en el momento en que pasó Yahshua HaMashiach, cuando él regresa nuevamente, esto es destruido. Por eso no quedó piedra sobre piedra. La presencia misma de Yahshua HaMashiach hizo todo eso. Amén, amén. Aleluya. Entonces, cuando la gente comienza a meterle lupa a eso, se da cuenta exactamente que en una hora fue la destrucción de todo. Los grandes teólogos ponen esto para ahora, para el final. Pero resulta y pasa que eso ya pasó. Porque como no tienen noción, ni saben exactamente quién es Yahshua HaMashiach, no saben exactamente que el que estaba ahí representaba, el que habían hecho aquí, el Mizcán, representaba a un hombre. Como no saben eso, entonces por eso ellos se pierden en la historia. Aleluya. Aleluya. Vamos a seguir leyendo, porque esto está muy bueno. Entonces Pablo aquí les está diciendo algo interesante, y les dice, pues pensé que era necesario exhortar a estos hermanos e ir a ustedes antes yo, y preparen con suficiente tiempo su regalo prometido. De esta forma estará listo cuando yo llegue, y será un regalo sincero y no algo obtenido por medio de presión. Este es el punto en que el que siembra escasamente también recogerá escasamente. Por eso ustedes me han visto, y los hermanos ahí me han visto, que trabajo con mis propias manos. Me hago vejiga en las manos también. Me pinto también cuando estoy pintando por allí. Estoy construyendo. Aquí estamos haciendo una escalera. Más adelante les muestro el videito. Aleluya. El Creador nos permite trabajar con nuestras propias manos. Pero si alguno quiere dar para la obra, como estos que estaban aquí, con mucho gusto. Les decía aquí que necesitamos otro celular, si es posible, para que este mensaje se extienda y mucha gente sea salvada. Eso no es vanidad, eso es ¿cómo le diríamos?
una necesidad. Amén. Porque el que está salvo quiere salvar a otros. ¿Sí o no? Yo quisiera salvar a muchos. Yo quisiera que aquella gente que tiene una doctrina errada y que se arrodilla delante del grande que está ahí, ¿cómo le llaman? Del shaliá, del enviado, recapacitaran que al único que hay que darle la venia es aquel que hizo el cielo y la tierra. Amén, y que no delante de un papel es que yo me voy a arrodillar y hacerle una venia. No, porque ese papel también lo hizo un hombre. Aleluya. Yo me arrodillaría delante de aquel que hizo el cielo y la tierra. Si cuando lo vea, dice que toda rodilla tendrá que doblegarse delante de él. Aleluya. Y toda lengua tendrá que confesar que Yeshua es Adonai. Entonces, si alguien siembra escasamente va a recoger. Pero si alguien dice, voy a proponer dar para la obra de allá de Cali algo, amén. Y usted va a ver los frutos, porque siempre le digo, cada vez que cuando alguien regala algo, hermano, fulano de tal regaló algo para la obra del Creador, ni siquiera para mí, porque yo no pido para mí. Mientras yo tenga las manos buenas y tenga mis ojos buenos para trabajar, toda Rabá Yahshua Mashiach, aquí estamos. Aleluya. Bendito es su nombre. Además, Adonai tiene el poder de proveerlo, aleluya, con toda clase de regalos en abundancia, para que siempre, en todas las formas, tengan todo lo que necesitan para ustedes, para poder proveer en abundancia para buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que provee semilla para el que siembra y pan el que come, suplirá y multiplicará tu semilla e incrementará la cosecha de Sedeká. Serán enriquecidos en todas las formas para que puedan ser generosos en todo, y por medio de nosotros la generosidad de ustedes provocará que el pueblo agradezca a Adonai. Es decir, que cuando alguien da al Creador, alguien es exaltado. Bendito el nombre de Yahshua Mashiach. ¿Usted sabe cuántas personas pudieron dar para el oro, la plata y el bronce para aquí? Para lo que se hizo aquí del Mizcán. Y muchos dijeron, uy, algo de mí estuvo allí. Yo regalé la joya más preciada, la que quizás de pronto me dio mi papá, mi mamá, mi abuelo. Era algo que yo lo tenía de generación y lo pude dar para la obra. Qué hermoso, ¿verdad? Así estos también quisieron dar para la obra del Creador. Aleluya. Y cuando alguien está dispuesto para dar, hermano, es una bendición hermosa. Vamos a... Más adelante, el verso dice, proveyendo este servicio, ustedes le prueban a este pueblo que glorifican a Adonai. Cuando usted da, hace lo bueno, haciendo realmente lo que reconocen que es requerido por buenas noticias del Mashiach, a saber, compartir generosamente con ellos y con todos. Y en sus oraciones por ustedes sentirán un gran afecto por lo bondadoso Adonai, por lo bondadoso que Adonai ha sido. Gratitud sea dada a Adonai por su indescriptible, aleluya. Entonces, cuando alguien da la obra, como dieron esto aquí para el Mizcán, el Creador le ensancha poderosamente. Vamos a Hebreos capítulo 9. Vamos cerrando. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, desde el verso 1 en adelante. Ahora bien, en verdad el primer pacto también tenía ordenanzas del servicio divino y un lugar Macón Kadosh terrenal. Porque en el primer Mizcán que se hizo estaba el candelabro, la mesa de los panes, la presencia, pan de los semblantes. Y este fue llamado el lugar Macón Kadosh, lugar Kadosh. Eso está en Éxodo capítulo 25, al 23, 39. Detrás del segundo Parojed había un Mizcán llamado el lugar Kadosh, Kadoshim, lugar santísimo. Eso está en Éxodo capítulo 26, verso 31 al 33. Que tenía el altar de oro para quemar incienso y el arca del pacto completamente cubierto de oro. En el arca había también una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la piedra
Eso está en Éxodo capítulo 30, verso 10 y 25, 10 al 22 y 16, 13. Y Números capítulo 17, verso 10. Y Éxodo capítulo 34, del 1 al 4 y 28, 29 de Éxodo. Y encima de estos dos querubines representando la Shekinah que cubrían el arca con sus sombras, pero no tenemos tiempo para hablar sobre todas estas cosas que se organizaron de esta manera. En el Mizcán externo, entraban, cuidado allí por favor. Pero en el interior del Mizcán solo entraba en el Kohen Gadol una vez al año con la sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo. Con esto el Ruach HaKodesh dio a conocer que el camino al lugar Kadosh Kadoshim seguía cerrado mientras el primer Mizcán estuviera en pie, el cual fue el símbolo. ¿Cómo así que iba a estar cerrado? Mientras este lugar estuviera en pie, no iba a venir alguien. Entonces, por lo tanto, una forma, este lugar llegó a una vigencia y Yahshua HaMashiach iba a venir, pero a alguien le pareció hacerlo mejor de material. Por eso hicieron el templo de Salomón. Y aquí sigue diciendo, el cual es símbolo de este tiempo ahora pasado, en el cual se ofrecieron ofrendas, sacrificios que no pudieron perfeccionar la conciencia de quien los ofreció. Ella consiste en ofrendas de comida, bebida, diferentes tipos de lavado, ceremoniales y mandamientos externos referente a la carne. Se estableció hasta el momento de una forma, pero el Mashiach que ha venido se ha convertido en el Kohen Gadol, las buenas cosas que ya están ocurriendo, y entró en el gran y perfecto Mizcán que fue no hecho por manos de hombre, pues no es de este mundo creado, y no entró por medio de la sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre entró una vez al lugar Kadosh Kadoshim, y estuvo para nosotros la redención eterna. Porque si la sangre de los toros y cabras y ceniza de novilla rojas esparcidos sobre los impuros los santifica para la purificación de la carne, cuánto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Elohim viviente. Para esto hizo el mediador del nuevo pacto, para que con su muerte se convirtiera en la salvación de aquellos que habían transgredido el primer pacto, y para que aquellos que son llamados a la herencia eterna puedan recibir la promesa, de acuerdo a Jeremías 31, 30, 33. Porque donde hay un pacto designado o asignado, es necesario constatar la muerte de lo pactado, pues un pacto es firme sobre la víctima muerta. Aleluya. Y nunca tiene vigencia mientras vive lo pactado. Entonces vemos aquí exactamente que todo esto era representación de Yahshua HaMashiach. Hoy no necesitamos, por eso Vallejel significa y congregó. Hoy el Creador está congregando esta asamblea, esta edad, estas personas, y a través de estos medios, para decirle que Él es, aleluya, Él es el suficiente para nosotros. No necesitamos otra cosa. Lo único que sí tenemos que hacer nosotros como salvos es salvar a otros, es decir, llevarle el mensaje para que salgan del error. Vamos a Revelación, vamos al último texto que aparece en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, del 1 al 13. Los dos testigos. Y hoy tenemos dos testigos aquí. Aquí hay testigos del otro lado. No, los testigos del maletín. Aquí hay dos testigos. Pero en la Torá, ¿no? Lo que vamos a leer. Y me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y dijo, levántate y mide el templo de Adonai y el altar, y cuenta cuánta gente están adorando allí. Pero el patio fuera del templo déjalo fuera, no lo midas, porque ha sido dado a los Goyim.
Ellos pisotearán la ciudad K2 por 42 meses. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 7, Apocalipsis 12, 6, 12, 40 y 13, 5 y Lucas 21, 24. Y daré a mis 2 testigos que expliquen mi Torah con poder profético por 1260 días vestidos de silicio. Estos son los 2 árboles de olivo y los 2 menorós de pie delante de Adón de la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, fuego sale de su boca y los consume. A sus enemigos, si alguno trata de dañarlos, así mismo es como él tiene que morir. Ellos tienen autoridad para cerrar el cielo a fin de que ninguna lluvia caiga durante el tiempo que esté profetizando. También tienen la autoridad para convertir las aguas en sangre y a sentar a la tierra toda clase de plaga tan frecuentemente como quieran. Cuando ellos terminen de dar testimonio de la bestia que sube del abismo, peleará contra ellos, se sobrepondrá y los matará. Y sus cuerpos muertos estarán tendidos en la calle principal de esa gran ciudad, cuyo nombre, para reflejar su condición espiritual, es Edom y Misrayim, Egipto. La ciudad donde el Adón fue ejecutado en un poste. Resulta y pasa que Yahshua HaMashiach no fue sacrificado en Misrayim. No fue sacrificado, ¿a dónde más? No fue sacrificado ahí dice otro, en Sedón, en Sodoma. Pero resulta y pasa que la Jerusalén actual es considerada hoy como Sodoma y Gomorra, la capital de los del otro equipo. ¿A dónde está? ¿Dónde está la capital? Tel Aviv. Ahí en Tel Aviv está la capital mundial del homosexualismo, está allí. Y por eso dice que cuando ya cuando ya tenga ese título de Sedón y de Misrayim, usted va a Jerusalén ahorita mismo, y eso prácticamente es una ciudad perdida. Aún aquellos que estudian supuestamente Torah son ahí consagrados, pero cuando salen ahí van a fiestar y a hacer y a deshacer. Y muchos de ellos que están allí que no son verdaderos, ojo, porque hay algunos que aparentan ser, pero no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Eso lo dice la Escritura. Algunos de los pueblos, naciones, tribus, lenguas ven sus cuerpos por 3 días y medios y no permiten que los cadáveres sean puestos en una sepultura. La gente que vive en la tierra se alegra, celebrará y se darán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas los atormentaron mucho. Pero después de 3 días y medio entró en ellos y hálito de vida de Adonai, y se levantaron sobre sus pies, y gran temor cayó sobre los que lo vieron. Entonces los 2 oyeron una gran voz del cielo que decían: vengan acá arriba. Y fueron levantados al cielo y en una nube, mientras sus enemigos miraban. En esa hora hubo un gran terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. 7,000 personas fueron muertas en el terremoto, y los otros estaban atónitos y dieron gloria al Elohim del cielo. El segundo ay ha pasado, miren, el tercer ay vendrá rápidamente. Y les decía que estamos aquí en el capítulo 11, en el shofar, en el anuncio del shofar, porque está para terminarse esto, hermano. Ya esto está aquí, vea, está a punto. Aleluya. Y el pueblo tiene que estar apercibido. Vallejal, el Creador está congregando a su pueblo. Hoy lo está congregando hacia él. Escuchen la verdad. Yo vengo pronto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la Torah de Adonai, está su delicia, y en su ley, en su Torah medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja, y todo lo que hace. Hay un llamado aquí para alguien que quiera aceptar la palabra de Yahshua HaMashiach. Si usted quiere aceptar la Jotmah que viene de arriba, usted podrá entender este orden que le estamos dando. Aleluya. Y para que usted pueda entender eso, váyase también a la presencia del Creador. Aleluya. Tenga conocimiento, tenga algo íntimo con el Creador.
No tanto con las letras, porque hay gente que tiene mucha letra, pero no tiene nada íntimo con el Creador. Hablan solamente su propia sabiduría humana. De eso no se trata. De eso no se trata. No se trata de aprender o de tener sabiduría humana. Se trata de aprender lo que dice el Ruach HaKodesh. Amén. Se trata de saber qué quiere el Ruach HaKodesh para nosotros. Aleluya. Así que el Todopoderoso está congregando a su pueblo. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Aleluya. Todos los que estamos aquí podemos cometer los errores más garrafales. Pero les voy a decir una cosa. Aquí está el que perdona todos los pecados. Y Él no te señala como nosotros los seres humanos podemos señalar. ¿Sí o no? Quizás de pronto podemos decir, uy, el hermano fulano, la hermana fulano, sí, imagínense, y hablamos hasta de más, muchas cosas. Pero hay uno que no te puede, ni siquiera te señala. Porque él le dijo a aquella mujer, ni yo te condeno, imagínense. Aleluya. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? Lo que es que dice Yahshua HaMashiach, ya llegaste al camino, no peques más. Eso sí, llegaste al camino, no peques más. Porque si comenzaba a pecar, ahí sí, agárrate. Ya llegaste a Yahshua HaMashiach. ¿Qué tan fácil es llegar a Yahshua HaMashiach? Ya, aceptar su palabra. Yo le decía a alguien en esta semana, yo le decía, usted no necesita hacer la oración de fe como hacen en las organizaciones. Bueno, pase acá adelante y vamos a orar por usted para que usted entregue la vida al Señor. Y entonces comienzan a orar y comienzan a hacer la oración de fe por esa persona. No. En Yahshua HaMashiach no funciona así. En Yahshua HaMashiach, sí, siervo, ahorita, tranquila. En Yahshua HaMashiach funciona de otra forma. Si alguien llegó aquí y se queda aquí y está caminando aquí, es porque Yahshua lo trajo. Amén. Número uno. Aleluya. Nadie viene a mí si yo no lo traigo. Amén. Usted no sabrá nada de Yahshua y no estará convencido si él mismo no lo convence. Pero si hay algo que lo convenció y comenzó a convencerle en usted, entonces usted dice, wow, yo estoy aquí es porque Yahshua me trajo, así que ya yo soy de él. Ya usted es de él. Amén. Usted no necesita más nada. Simplemente lo único que necesita es, dame, hijo mío, tu corazón, dice Yahshua. Y mira en tus ojos por mi camino. ¿Cómo tú le vas a dar el corazón? Tú le vas a decir, Yahshua HaMashiach, tú sabes lo que yo quiero. Tú sabes lo que yo siento, tú sabes la necesidad que yo tengo, tú sabes que hay algunas cosas que no me llenan, pero yo quiero llenar ese vacío que hay dentro de mí. Hay gente que ha estado buscando de una u otra manera la forma para llenar ese vacío que tiene dentro, pero no lo ha podido llenar. No lo ha podido llenar aún ni los novios, ni los esposos, etcétera, etcétera, buscando la forma para llenar ese vacío, pero no lo puede llenar. Otros se van al vicio, otros se van a los placeres para poder llenar los vacíos, pero los vacíos que están en la vida no los puede llenar nadie, sino Yahshua HaMashiach. Yo estaba antes, cuando estaba en el otro campamento, yo cantaba, predicaba y hacía tantas cosas, pero yo sentía un vacío. Yo sentía un vacío. Y yo decía, pero yo ¿por qué me siento así tan vacío? Ellos me conocieron cantando y predicando por ahí, pero yo ¿por qué me siento así tan vacío? ¿Qué es lo que pasa? Y sé de escritura y eso, y sé que el Creador dice yo estoy contigo y esto y lo otro, pero yo siento un vacío. ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando uno no está en el orden de Adonai, Yuhei Bajei, no adquiere la jodma de él, la sabiduría de él, entonces uno le hace falta eso que viene de él. Aleluya. Y eso exactamente viene porque cuando el Todopoderoso le permite que uno se acerque a él, entonces uno va a encontrar en la intimidad, va a encontrar cosas que acá afuera no lo va a ver. Esa intimidad se necesita tiempo. ¿Tiempo para qué? Para leer, para meditar, para observar, para escuchar, aún escuchar la voz de él. Y cuando usted escuche a alguien, si usted ha leído la Torá y usted tiene el Rúa verdadero de Adonai, porque lo primero que te da Yahshua HaMashiach es de su Rúa para que tú puedas entender. Eso dice la Escritura. Dice la Escritura que el Padre le abrió el entendimiento para que comprendieran las ¿qué? Las Escrituras. Cuando alguien le abre el entendimiento, automáticamente va a entender las Escrituras.
¿Sí o no? ¿Usted quiere que el Creador le hable del entendimiento para comprender las Escrituras? Amén, bienvenido. El Creador está aquí para abrirte las Escrituras, abrirte todo el libro, aleluya, para que tú puedas entender. Hay algunos que van a quedar rezagados en el desierto, sí. No se les ha agarrado que hasta que terminemos el año algunos ya no estén aquí. No se les ha agarrado. Ya no se reúnen con nosotros, no se les ha agarrado eso. Porque la misma palabra, como decía, vamos entrando a un embudo. Así vea. En la próxima para allá vamos a estar hablando de aquellos que les gusta murmurar, moverla sin hueso. Ay, ¿cómo quedaron esa gente? Tragada por la tierra. Que no entremos nosotros allí. Amén. Por eso vamos en orden. La Escritura es un orden. Aleluya. Y el Creador quiere darnos orden en esta tarde. Colóquense de pie, tengan la bondad. Y agradecemos a Yahshua HaMashiach por esta palabra hermosa. Porque nos ha regalado lo suficiente. Yo creo que Él ha sido suficiente en este día. Amén, amén. No es tanto las palabras que hablemos aquí hasta las 6, hasta terminar. No. Es tanto que si recibimos la palabra o no la recibimos. Les pregunto, ¿recibieron ustedes la palabra que vino de Abacados hoy, sí o no? Aleluya. El solo Padre sabe si usted la recibió o no. O todavía hay algo ahí diciendo, no, yo no la recibo toda completa. Como dijo alguien, yo escucho lo bueno y saco lo malo. ¿Ah? No sería lo malo, sería más bien tu parecer. Y ahí hay un problema, porque como sigas pensando así, vas a ser retirado totalmente de Yahshua HaMashiach. Y ustedes con sus propios ojos lo van a ver. Lo estoy diciendo hoy, lo van a ver. Porque estoy en el Ruach HaKodesh y Él habla a través de su siervo. Amado Salvador Yuhei Bajei, agradezco por tu palabra, Padre. Bendito es tu nombre, Yahshua HaMashiach. Este poder, aleluya, que tú has derramado a tu pueblo, este poder no es el poder que da los hombres, ni la religión, ni aquellos grandes líderes. Oh, Abacados, es tu presencia hermosa, es tu rostro que ha sido, aleluya, reflejado en nosotros, que hoy podemos hablar de usted y agradecer a usted, Abacados, por sus ricas bendiciones. Hoy agradezco, Padre, por regalarnos la verajada hermosa de estar aquí congregados en tu Kadosh nombre y sentir tu presencia y gozarnos de las ricas bendiciones y creer en ti, Padre, que usted es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, que nos has traído al camino para que seamos salvos, para que conozcamos más de ti, Abacados. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a mirar más, aleluya. Oh, Abacados, enséñanos que tu palabra en nosotros siempre esté. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Bendito es para siempre nuestro Abacados. Bendiciones para ustedes, hermanos que están ahí en Facebook. El Todopoderoso les bendiga, les guarde. Compartan la transmisión. Bendiciones para ustedes. El Todopoderoso les bendiga. Toda Rabá, sierva, por compartir ahí los textos para que las personas puedan también leer. Toda Rabá, por eso. Bendiciones para usted también. Shalom, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y todos los que están aquí a través de YouTube, el Todopoderoso les bendiga. Los hermanos de WhatsApp, el Todopoderoso les honre y le dé todo lo que ustedes necesitan.